Muy buenas noches para todos. Dios les bendiga grande y abundantemente a todos los que ya están conectados en nuestra sala de Zoom, amigos de Betania por siempre. Me van a disculpar que no tengo la cámara puesta por causas ajenas a mi voluntad, pero nos sentimos muy contentos de que ustedes estén aquí con nosotros. Vamos de inmediato a cantar el himno 508. Contendamos siempre por nuestra fe. Himno 508. Contendamos siempre por nuestra fe, aunque ruja el mundo en derredor, nunca el tentador nos podrá vencer, pues nos librará el Señor. Si vencemos aquí, reinaremos allí en la gloria. Si llevamos la cruz por amor de Jesús, la corona Él nos dará. No seamos tibios de corazón, ni dejemos nunca el primer amor. Mantengamos firme la profesión de la fe del Salvador. Si vencemos aquí, reinaremos allí en la gloria celestial. Si llevamos la cruz por amor de Jesús, la corona Él nos dará. Procuremos todos la santidad, sin la cual ninguno verá al Señor. Gozo, paz y eterna felicidad, Cristo da al vencedor. Si vencemos aquí, reinaremos allí en la gloria celestial. Si llevamos la cruz por amor de Jesús, la corona Él nos dará. Amén. Gloria a Dios. Qué hermosa alabanza. Qué hermoso himno que nos llena de aliento, de fortaleza. Vamos a buscar en nuestras Biblias Apocalipsis capítulo 13, los versículos 3 y 4. Apocalipsis 13, versículos 3 y 4, que dice: vi una vez sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia, diciendo: ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Que el Señor continúe bendiciendo su santa palabra, que el Espíritu Santo continúe ayudándonos a comprender, a discernir esta bendita palabra. Bien, vamos a orar. Ahí donde tú te encuentras, cierra tus ojos y vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos,
Alabado, glorificado sea tu nombre. Gracias te damos, Señor. Gracias por esta semana que nos ha dado. Y gracias porque ya empezamos a disfrutar de estas horas, las primeras horas de tu santo día sábado. Gracias. Gracias, Padre, por este santo día que te reconoce a ti como el creador, redentor, santificador de cada uno de nosotros. Te pedimos, Padre, que tu linda presencia se manifieste en cada hogar conectado en esta noche, en cada vida, en cada corazón que ha decidido venir aquí a escuchar, a aprender de tu palabra. Que tu Santo Espíritu, Señor, pueda ayudarnos, nos ayude para que podamos crecer cada día más en el conocimiento de tu palabra. Bendice al hermano Charlie. Que tu Santo Espíritu, Señor, ponga palabra en sus labios, que sean palabras que edifiquen nuestras vidas. Gracias, Señor, por tu compañía, por la presencia de tus ángeles y del Espíritu Santo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, mis queridos amigos, hermanos que hoy nos visitan y que nos acompañan en esta noche. Miren, estamos disfrutando, ya empezamos a disfrutar desde el viernes pasado, con lo que el tema que nos trajo el hermano Charlie fue sumamente interesante. Él sentó las bases ahí de lo que, para arrancar definitivamente esta noche. Y antes, me gustaría, antes de presentar a Charlie, compartir con ustedes un pensamiento que se encuentra en el conflicto de los siglos, en la página 671, eh, para meditar. El tiempo de hoy es solemne, pues todavía tenemos la posibilidad de la salvación. Mientras Jesús esté en el santuario celestial, intercediendo por la humanidad, la vida eterna estará disponible para todo aquel que la quiera. Ellen White describe ese momento. Entonces Jesús dejará de interceder en el santuario celestial, levantará sus manos y con gran voz dirá, hecho es. Y todas las huestes de los ángeles depositarán sus coronas, mientras él anuncia en tono solemne, el que es injusto sea injusto aún, y el que es sucio sea sucio aún, y el que es justo sea justo aún, y el que es santo sea santo. Apocalipsis 22:11. Cada caso ha sido fallado para vida o para muerte. Que el Señor nos ayude, de que cuando se falle en nuestro caso, sea para vida eterna, señores. Porque realmente sacamos este tiempo así de estudio, sea por Zoom o sea presencial en nuestras iglesias, para aprender, para prepararnos y estar preparados. Para que cuando Cristo venga podamos irnos con Él, porque ese es el propósito, ese es el objetivo. Muy bien, pues con este pensamiento del conflicto de los siglos, le damos toda una sincera y cordial bienvenida. Que el Señor les abrace, que el Señor les bendiga, bendiciones de paz, bendiciones de salud, bendiciones de fe, bendiciones de gozo, de confianza en Él. Cada día, señores, lo necesitamos muchísimo, esas bendiciones. Y a ver quiénes están aquí con nosotros. Pues tenemos aquí al anfitrión y a toda su familia, muy bienvenido. A Berta Suero, un abrazo, Berta, bienvenida. Charlie, mi querido hermano Charlie, Dios te bendiga, muy bienvenido. Juan José, hermano Juan José, bienvenido. Leanni, qué lindo tenerte. A Mildred también. Rodi, Shannon, Yesenia, Patricia, sean todos muy, muy bienvenidos en esta noche de sábado. Que el Señor les bendiga. Y de inmediato, Charlie, el tiempo que resta es todo tuyo. Así es que empezamos. Buenas noches, feliz sábado y que la paz de Dios sea con todos nosotros en esta noche. ¿Se me escucha bien, cierto? Sí, se escucha bien. Perfectamente, perfectamente. Bien, gracias. Pues hoy vamos a tener, como el viernes pasado, dos secciones para la intervención de esta noche. Y la primera es
hacer un repaso o un resumen de lo que veremos en toda esta serie, pero aplicado a la actualidad. Ya vimos el viernes pasado cómo todo lo que se ve en Apocalipsis 13 tiene su aplicación que ha sido tradicional. Gran parte de eso ha sido del mundo protestante y nosotros los adventistas del séptimo día lo heredamos. Y otra aplicación pues es muy nuestra en sí, pero entendemos que está basado en la palabra de Dios. Sin embargo, hoy quiero iniciar haciendo un breve resumen de qué veremos en esta serie, temas de actualidad que tocan en lo más central, lo que es Apocalipsis 13, su tema. Que como dijimos el viernes pasado, el tema central de Apocalipsis 13 es la adoración. El problema que ha sido desde siempre. La adoración que se mostró primero en el cielo, luego aquí en el jardín del Edén cuando no había pecado, y va a terminar siendo el tema de discusión porque ahí es que se basa y se centra todo. Sin embargo, cuando repasamos Apocalipsis 13, vemos así ya rápidamente, que me paré sobre la arena del mar, vio una bestia que tenía ciertas características, dice Juan, que es que está relatando esto, dice cómo era esa bestia, que era una amalgama, y que recibió su poder, su trono y grande autoridad de parte del dragón, que es quien le da todo eso. Y hay un evento distintivo en la historia de esa bestia, que luego se repone y termina la tierra entera maravillándose en pos de ella. Y la gente lo que hace es realmente adorar al dragón, a través de la adoración que también se le presta a la bestia, que realmente llega a tener tanto poder que la gente dice que es invencible. Bueno, la bestia hace y deshace, dice lo que sea, no le pasa nada. Abre su boca para blasfemar contra Dios, lo que habita en el cielo. Imagínense qué no hace con lo que están aquí en la tierra, que se le ha dado, perdón, potestad de guerrear contra los santos y vencerlos. Y entonces todo el que no está asegurado con el Señor, pues termina adorando a la bestia. Y el Señor dice, oye, si alguno tiene oído, oiga, y da características a las cuales hay que prestarle atención. Y para vencer aquí hay que tener paciencia y fe, que es realmente la fe de Jesús, lo que termina siendo traducido en su justicia, su carácter, que es lo que tenemos que tener encima o al final de la jornada para poder ser declarados vencedores. Luego ya se habla de la segunda bestia, que contrario a subir del mar, sube de la tierra. Le dimos la aplicación a la primera bestia el viernes pasado, sin comprobarlo todavía, que es el papado, que es la unión de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana y el Estado del Vaticano, que se encuentra en medio de Italia. Y a la segunda bestia, esta que inicia en el versículo 11, pues le dimos la aplicación de los Estados Unidos de América. Y todo lo que hace ahí, que termina trabajando paralelo con la primera bestia, pero a favor de ella en el tema de la adoración. Y como ambos reciben su poder del dragón, pues son amiguitas, amigues. Bueno, entonces, todo lo que hace los Estados Unidos es bastante interesante. Y vamos a ver cómo entra el tema del ecumenismo en lo que es Apocalipsis 13. Fácilmente tendremos, si no medio tema, quizá un tema completo solamente de eso. El ecumenismo. Vamos a hablar también acerca de la, vamos a decir, la estructura moderna que hay montada ya en el mundo con esta anunciada cuarta revolución industrial, principalmente anunciada a través del Foro Económico Mundial y lo que eso trae, que va muy de la mano con el tema de la Agenda 2030, que ya aquí lo hemos predicado. Aprovecho para decirle ahora que le voy a compartir un enlace aquí en Zoom, también lo estaré poniendo como comentario en Facebook,
para que puedan ver el listado de predicaciones que hemos tenido aquí en Amigos de Betania por Siempre, casi todas, a través de ¿cuántos años? Yo creo que 2 años. Bueno, ahora mismo, bueno, déjame hacerlo la revisión rápida. Aquí tengo los temas míos de Juan José guardados. El primer tema lo tengo aquí de Juan José del 10 de febrero de 2021. Y creo que el primero mío fue el 14 de abril de 2021 también. Pues ya tenemos como 1 año y medio y algo, dando temas por aquí por Amigos de Betania por Siempre. Y hay partes que se relacionan con lo que estamos mirando hoy y otros temas que, aunque ya tienen su año, pues son muy actuales y lo pueden ver ahí. Les invito a eso. Esta serie estaré agregándola ahí también. Todavía no lo he hecho, los 2 temas, es decir, el pasado y este, pero también haré un enlace especial solamente para lo que es esta serie. Para cuando usted quiera compartir esta serie con alguien, pues pueda hacerlo de esa manera. Déjenme compartirla ahí. Se fue en el sublistado de prédicas. Esa es una página donde uno agrega varios enlaces y aparecen todos juntos ahí. Pues, juntamente con esa anunciada 4ª revolución industrial, lo que eso trae, que va muy de la mano de la Agenda 2030, y podrían encontrar un tema o 2, creo que tengo ahí guardado, donde los he dado en congregaciones y creo que aquí también. Y cómo eso llega a ver, repasaríamos de nuevo lo que es la Agenda 2030 y sus 4 pilares fundamentales, que son la política, la religión, la educación y la economía. Y en el tema de la economía es que vamos a hacer más énfasis porque es precisamente cuando vamos a la Biblia lo que se toma como base para poder meterle presión a la gente para que adore a la bestia, a la primera bestia. Esto lo hace la segunda bestia. Dice aquí en el versículo 17 que ninguno pueda comprar o vender, sino que el que tenga la marca, una cosa, o el nombre de la bestia, otra cosa, o el número de su nombre, que es 666. La gente siempre piensa que es el número, que es la marca, no. El número es una cosa y la marca es otra. Y queda también el nombre. Todo eso lo vamos a ver en su momento. Pero es una de esas 3 cosas. Entonces, la parte económica actualizado, vamos a ver lo que son las criptomonedas y las CBDC. No sé cuánta gente aquí conoce de CBDC, pero son las iniciales en inglés de Central Bank Digital Currency, o una moneda digital de un banco central, que ya hay varias en el mundo y hay anuncios oficiales muy interesantes en cuanto a esto. Las CBDC son las que hacen posible que el versículo 17 se cumpla. Y ya están aquí. Jamaica tiene CBDC. China tiene CBDC en cierta forma, que es su yuan digital. Turquía dice, acaba de anunciar ahora el 3 de noviembre, que va a enlazar su CBDC con el sistema de identificación que nosotros tenemos aquí en Santo Domingo, la cédula de identidad electoral. Entonces, el uso de una CBDC, que no es más que una moneda digital, ¿no? En el caso nuestro pudiera llamarse peso digital, puede ser, como en Argentina están proponiendo que se llame peso argentino digital, eso está en el mundo entero ya. Pues entonces, esa implementación que se ligue el uso de el dinero digital a su identidad, a su sistema de identidad. Que aquí, por ejemplo, como yo le decía, tenemos la cédula de identidad. No la tengo a mano la mía ahora, pero es un carnet, plástico tipo carnet, que es externo. Recuerdo yo cuando salió esa cédula nueva, que ya tenemos como ¿cuántos años? Como 15 años con ese sistema de cédula. Había una hermana que no quería sacarla porque atrás tenía un código raro, que es un código QR, bastante nuevo para esa época, y que también
se veía la Virgen María. Bueno, terminó sacándolo porque no podía cobrar en el banco, no podía hacer ninguna transacción general y el sistema la forzó a que se doblegara al fin y al cabo a sacar su cédula. Pues hoy ya tenemos pruebas. En nuestro país, por lo menos se ha anunciado por parte del mismo gobernador del Banco Central, Héctor Valdés Alviso, que hace un año, ya en junio, julio, del año pasado, se terminaron las pruebas con la CBDC. Pero aquí casi nadie ha sabido de eso. Ahora, si mandan una agenda de para allá, miren, esto es lo que hay. Hasta en las iglesias nos meten eso por boca y nariz, en la noticia y todo lado. Pero lo que es la base del cumplimiento de Apocalipsis 11, el versículo 17, que es donde meten a todo el mundo contra la espada y la pared, pues poca cosa se ha escuchado, para no decir que ninguna, ¿verdad? Porque el sábado pasado yo estaba en una congregación ahí en Herrera y hablamos bastante de eso a la hermandad. Que de paso, no sé, yo creo que en todos los temas proféticos que yo he tenido, especialmente después que iniciaron los encierros, no hay ninguno que tenga una relevancia tan alta, y he estado abundando bastante en esto porque quiero que ustedes investiguen, aún sin ser hoy que lo vamos a tratar, que el de la CBDC. No hay ninguno que tenga un impacto tan alto porque ya eso le pone la tapa al pomo para que todo pueda, todo lo que está estructurado se monte, se ponga en ejecución y esto se defina. Se defina con la presión que se le va a meter a la gente por todos los lados. Pues ahí están las CBDCs, criptomonedas. Eso trae el tema de la identificación biométrica digital. Tenemos una identificación, hablo a nivel de Santo Domingo y creo que sería bastante generalizado decirlo así, que sería bastante parecido a otros lugares. Externo. Su identificación es externo. Y aunque se nos toma las huellas dactilares y está ligado al código y al número que está identificado, pero habría que como acceder a otra base. Yo en un lugar puedo presentar mi cédula como en el banco cuando me la pedían para entrar. Yo nunca entré, gracias a Dios siempre puedo usar el autobanco. Y no hay otra cosa que me pueda decir lo que pudiera saberse con mi número de cédula. Ahora no. Ahora con un sistema de CBDCs y ligado a la identificación biométrica digital, pues eso va a cambiar mucho. Y se va a poder tener un control. No sé si ustedes están enterados de cómo están tratando a los chinos ahora ya. La peor prisión del mundo, China. Chequeos COVID cada 24 horas. Creo que ahí me escucho mejor, ¿verdad? Y una cosa terrible. En China no ha pasado el COVID, ni va a pasar tampoco. Y depende del país donde vivamos, pues eso va a ser así más al modelo de China que no. Por ejemplo, en estos países que somos más liberales y menos dóciles, pues es más difícil implantar algo así, pero viene lo que es el mismo sistema chino, que ya tienen un sistema de crédito social, lo hemos hablado en el tema de la Agenda 2030. Aquí, que es otro tema que vamos a tratar, ligado con eso de las CBDCs, aquí se nos va a vender ese sistema de crédito social chino con lo que es el impuesto a la huella del carbono. Es decir, hay un tema de cambio climático, el mundo se está acabando y el culpable eres tú. Entonces, a ti tenemos que ajustarte para que tú no sigas destruyendo, ¿qué cosa? El medio ambiente. Te vamos a dar la receta en lo político, en lo social, y es esta. Impuesto a la huella de carbono. Y eso va a limitar, oigan, a dónde podremos movernos. Yo vivo aquí en Los Alcarrizos, República Dominicana, Santo Domingo. ¿Puedo ir al Distrito Nacional o no? Depende de mi score, de mi puntuación en cuanto al sistema de huella de carbono. Puedo ir a donde tengo familia, en Moca, sé yo, o a un amigo en Vallejuelo, allá en San Juan de la Maguana, tengo amigos allá. Eso me lo va a permitir mi crédito de huella de carbono.
para lo que se va a poner un impuesto a nivel individual que solamente es posible con el sistema de la CBDC y la identificación biométrica digital. Así que tan lejos como pueda ir a otra provincia o a otro país también, o tan cerca como una demarcación u otra. ¿Pueden entrar autos en este lugar? ¿O qué tipo de autos? ¿Pueden entrar motores? En Oxford, en Inglaterra, ya no pueden entrar motores en un lugar determinado, porque lo están poniendo por ley de que no entre para allá. No sé si ustedes, los dominicanos, conocen a un famoso político y comunicador llamado José La Luz. Él tiene un sistema, Dios mío, ¿cómo es que se llama? Una propuesta, si alguien se acuerda, me puede interrumpir y comentarlo, que es esto mismo, que es demarcar las regiones, y aunque no lo expande al todo, lo lleva al tema criminal, pero al fin y al cabo se termina siendo un sistema de control de movilidad y de gasto. Es decir, hay el control al nivel que nos menciona Apocalipsis, el versículo 17 del capítulo 13, que era lo que más difícil se tenía y ya está a la vuelta de la esquina. Entonces, con ese impuesto a la huella de carbono ligado a la CBDC, tu posición social que tengas, porque siempre hay privilegiados, si no mírenlo hasta en la misma posición del nuevo orden que se puso en Egipto, los únicos que no pagaban impuestos, ¿quiénes eran? ¿Recuerdan? Los sacerdotes, porque esos son los que mantienen tranquilo al pueblo o adormecidos. Por eso fueron exonerados. Y de seguro que también la casa de Faraón tenía sus privilegios, etc. Pues asimismo siempre hay quienes libran de todo ese tipo de sistemas impositivos para controlar a la gente, pero las CBDC se pueden programar para que el que la emite y o la controla determine si se puede gastar de una manera u otra, en qué se puede gastar, cuándo, etcétera, etcétera, etcétera. Y basado en cualquier cosa que usted se imagine, cualquier cosa, ya sea del ámbito de la salud, ya sea del ámbito de la edad, etcétera, cualquier cosa que usted se imagine. Pero lo vamos a dejar hasta ahí porque no es el tema de hoy. Vamos a ver también la intención de Twitter, la posible intención de Twitter, según lo que ellos mismos han dicho, con esa compra que ha hecho Elon Musk, que quién más que hacer esos cambios tan necesarios para poner el mismo sistema chino aquí, en este lado del mundo, con esa compra de Twitter. Y ya entonces entraremos también en temas más espirituales, pero no menos importantes, que son como el nivel actual de la batalla que tenemos, que todavía sigue siendo en el nivel de las ideas, y los siguientes que tocan. ¿Cómo eso nos lleva a qué tenemos que hacer ahora en el día a día, en nuestras congregaciones, en nuestras familias, etcétera, nuestra preparación individual? ¿Y cuándo tendríamos que pasar al siguiente paso? Que muchos tienen muchos años tratando de pasar a los pasos que todavía están en el futuro y por eso todo el tiempo han fracasado. No voy a comentar más de eso, pero son cosas que hay gente que han salido corriendo cuando todavía no los han mandado. Pues básicamente eso hasta ahí es lo que vamos a ver en esta serie, a lo largo de esta serie, que ya prometo el próximo viernes entrar sí plenamente en materia, porque hoy vamos a ver las bases, que es la segunda parte del tema, de la interpretación profética. No sin antes hacer una mención en reconocimiento indirecto a alguien que le mandé el tema que no lo vio aquí en vivo el viernes pasado. E hizo algo maravilloso que fue preguntas, reflexionar. Si todos hiciéramos eso, Charlie, estoy de acuerdo contigo con esto, qué bien, mira, yo había pensado esto, o mira, no entiendo eso, o para nada estoy de acuerdo con esto, o qué tú crees que significa aquello. Pues ahí le buscaríamos la mala vuelta y no una gente hablando, sea quien sea, sepa o no sepa, o qué sé yo, tenga experiencia o no, y lo demás quizá oyendo o no retroalimentando.
Entonces yo le animo a que puedan hacer su pregunta, enviársela a Dulce, ponerla en el comentario de la publicación en Facebook, etcétera. Y yo, claro, la vería ahí, la podemos comentar por ahí o en la siguiente tema comentar un poco de eso. Por cierto, que me preguntaban durante la semana de esa cita de Ellen White, que ya hablamos un poco el viernes pasado de eso. El asunto de los Estados Unidos y su influencia y en qué momento se pondría la ley dominical allá, si sería de primero en el mundo o no. Eso ya lo veremos durante la serie también con más detalle. Y, y la complejidad también de que puede ser entender el libro de Apocalipsis, pero por eso dimos el tema pasado, el tema número 1, donde vimos que con esos principios que Miller implementó, se puede llegar al correcto entendimiento de la palabra de Dios, al correcto entendimiento de la palabra de Dios, y no en base a una película que vimos, a lo que dice fulano, a lo que yo creo, a lo que me parece, no, en base a la palabra de Dios. Pues, así que les animo a ver y a comentar, sea a favor o en contra. Pues vamos a dar el salto a Daniel capítulo 2 y voy a hacer por los asuntos de la naturaleza del tema, pues un breve repaso. No sin antes tratar de graficar, o mejor dicho, con la ayuda de esta gráfica, poner algo que lo podamos entender mejor. Daniel capítulo 2. Aquí está en la Biblia, yo lo voy a mencionar rápido, pero vamos a ir mirando la imagen para entenderlo un poco más bien. Resulta ser que Nabucodonosor, rey de Babilonia del Imperio Mundial, estaba acostado pensando prácticamente en la grandeza de su imperio y qué sería de este una vez que quizás él muriera, porque ya verá, eso era lo natural. Y Dios le dio un sueño a Nabucodonosor revelándole lo que sería prácticamente todo el futuro hasta la segunda venida de Cristo. Así a rasgos generales en cuanto a los imperios mundiales. Y entonces se le mostró una imagen de aspecto terrible, más o menos como esta. Es decir, con diferentes materiales según las partes. Ustedes van a Daniel 2 ahí y leen eso. Por ejemplo, se dice que la cabeza era de oro fino y que el pecho y los brazos eran de plata, el vientre y los muslos eran de bronce y las piernas de hierro. Y cuando se llega a los dedos, eran en parte de hierro y en parte, así como se ve eso como más claro, de barro cocido. Todos esos símbolos se detallan en la Biblia, pero Nabucodonosor no ni se acordaba del sueño y quería saber el sueño y que se lo interpretaran. Qué tremendo lío tenían los sabios de Babilonia con eso. Y sucede que nadie sabía porque nadie se mete en los pensamientos de nadie. Y el mismo Satanás tampoco sabía nada, ¿verdad? Entonces Dios le reveló a Daniel, a través de la intercesión que Daniel tuvo con sus 3 compañeros, el sueño que Nabucodonosor tuvo y también le dijo su interpretación. Le dijo, por ejemplo, en Daniel capítulo 2, versículo 38, le dijo, y todo lo que habitan los hijos de los hombres, bestias del campo y aves del cielo, él los ha entregado en tu mano y te ha dado dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Él estaba hablando con Nabucodonosor. Cuando pasa lo siguiente, ¿qué dice? Y después de ti se levantará otro reino menor que tú. Pero Nabucodonosor no es un reino, sino ¿qué cosa? Un rey. Así que aquí se usa la figura indistinta de que el rey y el reino es lo mismo.
Es decir, el rey es quien representa a ese reino. Por eso bien se puede decir que la cabeza de oro, ¿qué cosa es? Babilonia, porque Nabucodonosor es el rey de Babilonia. ¿Qué se puede decir que es la cabeza de oro? Nabucodonosor, porque Nabucodonosor es el rey de Babilonia. En cierto sentido, también se podía aplicar la cabeza de oro al rey que sucedió a Nabucodonosor en el trono. ¿Por qué? Porque es el rey del imperio que está representando ese símbolo. Sin embargo, cuando aquí dice, mira, se levantará otro reino, significa entonces que es el uso indistinto. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Como el oro es de más valor que la plata, que era el metal siguiente en el símbolo de Nabucodonosor, de la estatua de Nabucodonosor, asimismo se usa esto para referirse que el siguiente reino sería de menor categoría, pudiéramos decir, que el primero, que es Babilonia. El siguiente fue Medo-Persia. Y se relata en Daniel capítulo 5 cómo Medo-Persia entra en la escena global venciendo a Babilonia y las razones de por qué eso sucedió. Y dice ahí, noten que aquí no dice ni primero ni el otro segundo, pero al tercero le dice, y otro tercer reino de bronce. Significa entonces que esto está como en sucesión. Después del primero viene el segundo, después de Babilonia viene Medo-Persia. No hay un espacio, no hay un vacío entre uno y otro. Muy importante eso cuando llegamos a los pies. Denme un segundito. Como diría alguien, arrecia. Alguien arreciado por aquí. Pero ya sabemos el caso. Bueno, significa entonces que no hay un vacío entre uno y otro. Como por ejemplo, muchos utilizan poner un vacío entre la semana número 69 de Daniel capítulo 9 y la semana número 70. Ah, se cumplieron las 69 semanas, pero las 70 todavía está en el futuro. ¿Y para cuándo? No, no sé. Bueno, extraño porque después del 67 viene el 68, viene el 69 y después la 70. No, aquí no. Aquí es con vacío. Igual aquí no hay vacío. Y miren qué rápido se menciona en un solo versículo dos reinos y en otro, pues el primero, que es la introducción, cuando se les está hablando a quien tuvo su sueño. Pero ya cuando llega al cuarto reino, dice aquí que será fuerte como hierro, se abunda mucho en el cuarto reino. Y como el hierro desmenuza y pulveriza todas las cosas, y como el hierro quebranta todas esas cosas, desmenuzará y quebrantará. Y ya luego entonces pasa un solo versículo para el cuarto y aquí está la abundancia. En la última parte, que es lo que más realmente debería llamarnos la atención. A Nabucodonosor se le da eso y sirve de guía para las generaciones sucesivas para saber que luego vendría otro reino y que sería de menor categoría en todo, en su poder, en su esplendor, pero también en su respeto a la espiritualidad. Recuerden que cuando Abraham bajó a Egipto, igual su hijo Isaac, Dios mismo le dio un sueño al rey, a Faraón, y Faraón respetó eso que Dios le dio. Oye, esa mujer no es hermana tuya, esa mujer es esposa tuya. Y si tú me haces cometer un error, espérate, llévate tu mujer y vete tranquilo por ahí. Aquí no queremos nada, ningún problema. Hoy no sucedería nada de eso. Para nada. Y lo mismo pasó con Isaac, ¿verdad? Pues ya hoy no escuchamos ese tipo de relato en ningún reino de ningún mundo, ni tampoco que se le tenga ese respeto al Dios del cielo. Pues en el mismo Nabucodonosor, Dios trató con él. También cuando estuvo por desviarse, pues le dio una sentadilla de 7 años para poder salvarlo. Y yo creo que lo habrá logrado o habrá logrado un gran cambio en él y esperamos que así sea. A Ciro, rey del siguiente reino, lo menciona por su nombre en la Biblia.
el rey digamos que principal, pero ya después de ahí no hay mención, al menos no directa de parte de Dios, y se menciona al primer rey del tercer reino, pero del cuarto no hay ninguna referencia directa, porque así mismo se van degradando y se alejan más de Dios. Bueno, pues luego se dan detalles de la última parte de la estatua y ahí mismo se va dando la interpretación. Este es el ABC de la profecía. Y nosotros encontrar un lugar donde el mismo símbolo esté mencionado y ahí mismo también aplicado, no hay otro como Daniel 2, yo diría. Ni tan básico ni tan sencillo de entender como Daniel capítulo 2 para ver tanto el significado como cómo pasó todo. Ahí tenemos, por ejemplo, en la imagen que se ve en pantalla, que ese primer reino, simbolizado por el oro fino, se refirió en la Biblia que era Nabucodonosor, pero también es referente al reino de Babilonia y ahí reino inferior, tercer reino mundial, porque dice que dominará toda la tierra y no lo pusieron. Un cuarto reino con sus características y el reino entonces dividido y luego viene que se menciona la roca, una roca lanzada sin mano, decía algo sobrenatural, que llega a ser un monte que cubre toda la tierra y ahí se está dando la mención. Ya luego entonces la aplicación, lo primero sería que representa a Babilonia, el segundo reino Medo-Persia, a Grecia, Roma y Roma dividida. Pues muchos aplican que esa división de Roma se referiría al imperio de Occidente y sería con lo que son hoy las naciones Alemania, Francia, Suiza, Portugal, España, etcétera. Pero pudiera tener una expansión mayor porque en el tiempo de estos dedos es que llega a, a tocar a la imagen en los pies la piedra que fue lanzada sin mano. Y el mundo nada más no está en Europa, ¿verdad? Sin embargo, en Apocalipsis 17 se menciona también una división de 10. Y cuando uno va a la Biblia en Apocalipsis, ve que desde Roma se controla el mundo entero. ¿Mm? Así que yo diría que sería más bien el mundo entero dividido en 10 regiones, controlado por Roma, y en ese momento, cuando llega a suceder eso, es que viene la imagen y es golpeada por la piedra, que es el reino de Dios, que llega a ser un gran monte. Es decir, que cuando el mundo esté reestructurado, y a eso es que vamos, gobernado por Roma, detrás del escenario y luego de alguna manera al recibir el empuje, el auge de los Estados Unidos, pues llega a dominar el mundo en el sentido religioso y llega prácticamente a ser supremo en el viejo mundo, en Europa. Y de este lado entonces los americanos y los protestantes llevando la voz cantante, pero siendo todo el mundo maravillándose en pos de esa primera bestia a la cual consideran invencible. Pues yo creo que eso se aplica más o se aplica mejor a lo que ha sido nuestra interpretación tradicional. Bienvenida a las quejas y sugerencias al final del tema o en diferido, no hay problema. Pues hay otras imágenes que aparecen con la fecha como esta, de cuando inicia el periodo de cada reino y cuando termina. Y aquí cuando se llega al 476, se considera que se pasa de las piernas que representarían a Roma en su fase imperial, la fase de los Césares, hasta que las tribus consideradas bárbaras, pero eran cristianas, Pablo predicó en todas ellas, ¿verdad? Invadieron el reino y se lo repartieron en lo que son esas tribus que vimos anteriormente. Y ya entonces la Roma dividida y o papal, en ese periodo del 476 después de Cristo hasta los tiempos actuales. Ahí tiene la imagen una vez más. Y cuando eso sucede, ¿qué es lo que tenemos, por ejemplo? Tenemos un símbolo y un texto que debe, según lo que vimos el viernes pasado,
debe señalarse a que ese símbolo es entendible donde ese símbolo se aplica. ¿Mm? Por ejemplo, en Daniel capítulo 2 se menciona los metales oro, plata, bronce y hierro, y vemos en los versículos 37 al 40 que son 4 imperios mundiales sucesivos que inician desde los días de Daniel, es decir, en el imperio de Babilonia. La cabeza de Daniel capítulo 2, que era de oro fino, se hace la referencia a que es Nabucodonosor y o Babilonia, usado indistintamente el símbolo del rey para también referirse a su reino. En el versículo 41, por ejemplo, se habla de un reino dividido. La roca se refiere en ese texto a que es el reino eterno de Dios. También cuando vamos a Daniel capítulo 4, y ahí vamos a otro nivel con el tema de hoy, ya ustedes verán o podrán ver, si no conocen el texto, de qué se habla allí. Cuando se habla de árbol, se refiere al rey Nabucodonosor. Tuvo él un sueño, sí se acordaba, lo relató, pero nadie podía dar la interpretación hasta que llegó Daniel y era un sueño no muy agradable para él. Pero el asunto es que árbol simboliza a Nabucodonosor. Cuando vamos a buscar aquí, me parecía que veía un árbol en medio de la tierra. Crecía este árbol, derribad el árbol, se dijo, el árbol que viste y que era así de majestuoso y que todo el mundo se aferraba de él. ¿Qué dice el versículo 22? Eres tú mismo. Yo pensé que tenía la Biblia en pantalla, ahí la tengo. Eres tú mismo, oh rey, que creciste, etcétera, etcétera, etcétera. Cortad el árbol y destruirlo, y luego se dejan sus raíces para que vuelva a ser restaurado. Pero cuando uno va al Salmo capítulo 1, ¿qué dice? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. ¿Y qué dice luego? El versículo 3, y será como árbol plantado. Es decir, ¿qué podemos decir que representa lo que es árbol? Gente, persona. Si vamos, por ejemplo, a Apocalipsis capítulo 7, dice allí, después de esa cosa vi 4 ángeles. Miren, no le hagas daño. Bueno, déjame leerlo. Deteniendo los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento sobre la tierra, ni sobre el mar, multitudes de personas, como dice Apocalipsis 17:10, pero tampoco sobre ningún árbol, sobre ninguna persona individual. Es decir, hay una relativa paz en este momento hasta que los 4 vientos no son soltados, que nadie prácticamente sufre nada. Pero ya luego ahí, en el capítulo 9 de Apocalipsis, dice, le fue mandado que no hiciesen daño a la hierba de la tierra, ni a ninguna cosa verde, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres. Aquí se ve más claro que no tienen el sello de Dios en sus frentes. Es decir, a los hombres no me le haga daño, excepto a lo que no tienen el sello de Dios, que por lo tanto entonces tendrían la marca de la bestia, porque ya aquí se está imponiendo el sello de Dios en el tiempo del fin. Pues ahí entonces vamos mirando que árbol indiscutiblemente se refiere a qué cosa, a una persona, a un individuo. Y así vamos mirando varios símbolos. La escritura en la pared, que fue el juicio sobre Babilonia, que vino sobre Babilonia cuando se emborrachó. Los 4 vientos, ya se pasa ahí a lo que es el tema de Daniel capítulo 7. Dice aquí en el versículo 2, que aquí los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar. Si mar simboliza multitud de personas, y no lo he puesto en pantalla. 17, 15. Y me dijo, las aguas que viste, donde se sienta la ramera, son pueblos y multitudes y naciones y lenguas. Agua, donde hay muchas aguas, entonces simboliza una multitud de personas.
Pues entonces, donde hay mucha gente, en una visión dice Daniel que él veía los 4 vientos, ya vimos en Apocalipsis, donde esos 4 vientos del cielo combatían en el gran mar. Esos 4 vientos podemos ver en Jeremías 49, 36 y 37 lo siguiente. Y traeré sobre Elán los 4 vientos de los 4 puntos del cielo, lo mismo que se dice en Apocalipsis. Y los aventaré a todos estos vientos. No habrá nación a donde no vengan los expulsados de Elán. Y haré que Elán se intimide delante de sus enemigos. Trae revuelta eso. Y delante de los que buscan su alma. Y traeré sobre ellos mal. ¿Con qué? Con esos vientos que se están mencionando. Y el furor de mi enojo. Es decir, que el viento no es cualquier tipo de mal que viene, sino un castigo divino. Dice Jehová, y enviaré en pos de ellos espada hasta que los acaben. Son situaciones de luchas, de conflictos, de manera iniciado como castigo de parte de Dios, esos vientos. Por eso que se da esa orden así en Apocalipsis capítulo 7. Así que esos vientos equivalen a devastación, destrucción, guerra, y son basados en los 4 puntos cardinales, norte, sur, este y oeste. Están las bestias, por ejemplo, Daniel capítulo 7, al inicio ya lo leímos, pero en ese mismo capítulo 7, en el versículo 17, mire cómo dice ahí ya luego una interpretación de esa misma visión de Daniel 7, lo siguiente. Le interpretan a Daniel, le dicen, oye, estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. ¿Qué aprendimos en Daniel capítulo 2? Que cuando se menciona reyes también se refiere al reino que simboliza el rey. Así que esas 4 grandes bestias, que simbolizan 4 reinos que se levantarán en la tierra, es decir, son de alcance mundial. ¿Y qué simbolismo interesante y clave tenemos aquí que se relaciona con Apocalipsis capítulo 7? El simbolismo de bestias. Así que cuando en Apocalipsis capítulo 13 leemos que se ve subir del mar una bestia, ¿a qué se está refiriendo? ¿A un animal literal? ¿A algo que no podemos entender? No, ¿se refiere a qué cosa? A un reino que por lo tanto también tiene un rey visible. Que como vimos con los otros reinos, ¿qué pasa con este? Hoy tiene un rey, mañana tiene otro, pero es el mismo reino y es el mismo simbolismo. Por ejemplo, esta bestia que sube del mar tiene tiempo gobernando y ha tenido muchísimos reyes, pero el simbolismo se sigue aplicando siempre al reino, es decir, en este caso al papado, como lo veremos luego punto por punto. Creo que son 7 o 10 puntos que hay para probar esto, en base al mismo Daniel capítulo 2, 7 y el 13 de Apocalipsis. Pues entonces ya sabemos el simbolismo de bestia. ¿Vieron qué fácil es? Todo con la Biblia en mano, y eso que le estamos dando rápido por el asunto del tiempo y poder por lo menos llevar la idea de cómo se va buscando lo que significa cada cosa en la Biblia. Por ejemplo, aquí en el versículo 23 de Daniel 7 dijo así: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra. Ahí está también claro, el cual será diferente de todos los otros reinos. Cuando leemos el relato de las bestias, dice aquí que la primera era como león. Es un animal normal. Sin embargo, tenía alas de águila. Ahí va como con algo raro, ¿verdad? Pero está basado en un animal normal, el león. La segunda, semejante a un oso, pero tenía un lado más alzado que otro. Bueno, una condición. Y 3 costillas entre los dientes. Se le dice, levántate, traga mucha carne. Característica para identificar ese reino. Luego vemos entonces la tercera, que es un leopardo, pero tiene, si el leopardo es rápido,
Tiene 4 alas de aves en su espalda, entonces mucho más rápido todavía. Un símbolo perfecto para representar a Grecia, especialmente bajo el dominio de Alejandro Magno, que fue el imperio que más rápido ha conquistado el mundo, y un terreno vastísimo. Hasta la India llegó el imperio de Alejandro Magno. Pero entonces cuando se llega a la cuarta bestia, ¿qué se ve? He aquí la cuarta bestia. ¿A qué se parece? Ah, espantosa, terrible, en gran manera fuerte, pues no me dice ni es como esto, ni es como aquello. Tenía dientes grandes de hierro, devoraba, hollaba con sus pies, parecido al oso. Y Daniel dice algo muy interesante, y era muy diferente de todas las bestias que había visto, que habían sido antes de ella, y tenía 10 cuernos. Así que ninguna bestia en la naturaleza usted la va a ver ni con 10 cuernos, y Daniel no encontró con qué comparar esa bestia con ningún animal de la naturaleza, aunque le pusiera los 10 cuernos o alguna otra característica. Por eso entonces el versículo 23 nos dice que será diferente de los otros reinos. De por sí ya dijimos o decimos que esta cuarta bestia es la misma bestia de la misma primera bestia de Apocalipsis 13. Que como ya dijimos que es el papado, es un poder político porque es un reino, pero también con el ingrediente religioso, y eso no hay que explicarlo, con la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, que el incumbente, el rey, se presenta casi siempre en su fase religiosa, pero realmente es un jefe de Estado. Y cuando vamos a la Biblia, vemos que también se le aplica el adjetivo de Babilonia, también Pedro lo usó en su tiempo, y vemos entonces que gobierna, dice la Biblia en Apocalipsis 18, 24, perdón, 17, 18. Y la mujer que has visto es la gran ciudad que tiene reino sobre los reyes de la tierra. Es decir, que es una potencia sumamente poderosa y mundial que controla al mundo entero. Lo mismo que se presentaba en Daniel capítulo 2. Lo mismo que se presentaba ahí, se está presentando en Daniel 7 y ya uno lo ve en Apocalipsis 13. Por eso cuando vemos ahí la característica de esa primera bestia, dice que la bestia que vi en el versículo 2 era semejante a un leopardo. ¿Quién era el leopardo? Allá la tercera bestia, que decimos que simboliza reina a Grecia, que es el mismo tercer reino de la estatua de Daniel 2, simbolizada por el vientre y los muslos de bronce. ¿Cuál es la característica de Grecia? En el caso, o mejor dicho, del leopardo, que es rápido. Tiene el cuerpo, la estructura de que se mueve rapidísimo. ¿Y qué tan rápido se ha movido el Vaticano, el papado, en estos 2 últimos años, sin comparación? Dice entonces que sus pies eran como de oso. Y si el oso devoraba y hollaba, que era Medo Persia, también en la Biblia se dice en otra cita que no la tengo a mano, que devorarán y no tendrán compasión de nadie, algo así que dice. Creo que está en Jeremías o en Isaías, esa cita. No estoy viendo el chat todavía. Pues entonces, significa, si es rápido, que esta bestia, el papado, cuando le pasa por arriba a alguien es para triturarlo. No lo deja entero, ¿no? Lo machuca. Si además en la cuarta bestia de Daniel 7, se dice que esa bestia hollaba, la cuarta bestia, hollaba la sobra con sus pies. Entonces, se presenta aquí en Apocalipsis 13, que es una característica muy resaltada porque de todas las otras bestias, entonces agarran el simbolismo del león para ponérselo, del oso, para ponérselo en sus pies. Es que tritura y la historia es testigo de eso, lo que hacían con los albingenses, los valdenses, los hugonotes, todos esos pueblos protestantes que se le oponían, Eso era la cruzada y le vamos a dar de todo y acaben con esa gente porque no tenían compasión de nadie. Y su boca, con lo que se habla,
era como boca de león, que es el simbolismo de Babilonia. Bueno, hoy las leyes del papado están basadas en ese sistema babilónico. Y es también lo que tenemos en gran parte del mundo. Y está el código de Hammurabi, el famoso código de babilónico. Pero también cuando se ven estudios de lo que se llama el paganismo bautizado, como toda esa cosa babilónica están ahora principalmente en la Iglesia Católica, que es como principalmente habla el papado, se presenta en la fase religiosa. Entonces su hablar casi siempre es en el sentido religioso, pero tirando siempre a lo político, porque recuérdense que es un reino. Y nuestros países saben de eso, que cuando hay elecciones, entonces en la misa el sacerdote dice qué es lo que hay que hacer, o tira la puya o la línea. Los obispos tiran una carta y se quejan de que el país está con esto y lo otro. Entonces, ¿qué es lo que quieren los obispos? Entonces ahí va el presidente. ¿Qué es lo que le pasa a mis hijos? ¿Qué es lo que ustedes quieren? Ah, bueno, y ahí negocian. Si era Agripino cuando estaba vivo, era el mediador por excelencia entre los políticos. Bueno, las historias son interminables, pero así mismo también está llegando a ser Francisco en el mundo cada vez más, porque todas sus declaraciones ya no solamente son en el ámbito religioso, sino también en el político y la gente entonces prestándole atención. Pero la Biblia revela que es el dragón que le da el poder del dragón a esa primera bestia. Le da su trono, su asiento aquí en la tierra. Bueno, le dijo a Cristo que todo eso se le había dado y se lo iba a dar si lo adoraba. Y grande autoridad, porque hay todavía otra que tienen sus demonios. Pero ¿quién es ese dragón? No hay que ir muy lejos. Apocalipsis 12, el capítulo anterior, entonces se nos habla, y ya vamos terminando, de ese dragón. He aquí un gran dragón bermejo o rojo. El dragón se para delante de la mujer que estaba por dar a luz. Lucha el dragón con sus ángeles, con los demonios en sí, contra Miguel y sus ángeles. Miguel significa quién es como Dios o el que es como Dios, que no es otro que Jesucristo. Y ese dragón se dice que fue lanzado fuera y se identifica aquí claramente como la serpiente antigua. ¿Recuerdan la historia de Eva? Cuando cayó y Adán en Génesis capítulo 3. Y dicen ahí con nombre y casi apellido, llamada Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Perdón, el cual engaña a todo el mundo. Lo mismo, pero con otras palabras. Entonces, ese es el que le da su poder, su trono y grande autoridad a la primera bestia, al papado. Y todo está basado en el engaño y se engaña al mundo entero. Ya luego entonces se dan otras características, pero vamos mirando entonces cómo cuando hay un símbolo, tenemos que buscar esa misma palabra en otros textos de la Biblia. Y entonces ahí ver si lo que dice en otro lugar aplica a este texto. Cuando uno pone viento, por ejemplo, aparece aquí que hay 26 versículos donde se menciona en toda la Biblia. Pero ninguno tan igualito el lenguaje que se usa como el que leímos en Jeremías, que es prácticamente igualito a como se menciona en Apocalipsis 7, cuando lo leímos ahorita, cuando se detienen los vientos de la tierra. Y aquí no hay que ir muy lejos porque el dragón, que se menciona, por ejemplo, esa palabra en Nehemías 2:13, salí de noche por la puerta del valle hacia la fuente del dragón. También se menciona en el Salmo 91, hollarás al cachorro del león y el dragón. En Isaías se menciona 2 veces, matará al dragón que está en el mar. Y el que hirió al dragón también se menciona en Jeremías. Me tragó como dragón. Ahí hablando de Nabucodonosor, rey de Babilonia, llenó su vientre de mis delicadezas y me echó fuera. Y ese capítulo 51, por cierto, habla de Babilonia. Y qué mejor lugar hay que para aplicarlo, pero también se menciona en Ezequiel. Y se aplica, este versículo casi nunca se usa, pero es muy revelador. He aquí
yo contra ti, Faraón, rey de Egipto, el gran dragón, que yace en medio de sus ríos, de toda su gente. Lo vamos a ver en ese sentido figurado. Pero rey de Egipto, Egipto se toma como símbolo del mundo, eh, también, también basado en ese texto de Apocalipsis, que no lo vamos a ver ahora porque ya el tiempo se nos fue. Pero entonces se le aplica aquí al dragón como al representante de ese reino mundial, de ese reino del mundo, lo cual por extensión pudiéramos extendérselo a todos los reyes de la tierra. Es decir, el dragón está detrás de ellos. Y Daniel capítulo 11, perdón, el 10, dice también más o menos esto, que, ¿dónde está? Mas el príncipe del reino de Persia, versículo 13, se puso contra mí 21 días. Y tuvo que venir Miguel, tuvo que venir Cristo a ayudarlo, en este caso a Gabriel, a hacerle, a poner a Satanás en su sitio, porque ya el tiempo era el plazo de 21 días. Gabriel no pudo con Satanás, son los dos prácticamente del mismo nivel. Satanás le dio muy buena lucha, pero tuvo entonces que venir Cristo a poner a Satanás en su lugar. Pero lo que vemos aquí es que Satanás está detrás de los reyes de la tierra. Detrás de los reyes de la tierra, lamentablemente. Coordinado entonces desde la gran ciudad que los comanda a todos a través de sus sociedades secretas, etcétera, etcétera, que es Roma o la sede del poder babilónico actual. Pues nada, yo espero que con esto hayamos visto cómo uno puede ir de manera acertada con la palabra de Dios a ver estos símbolos. Ya si el próximo viernes, si Dios quiere, entonces vamos a ir parte por parte, mirando así la frase en general y dándole esa aplicación. Y en algunos versículos vamos a tener que pararnos para hacer un poco de historia, hablar de Daniel 2, aunque sea rápido, y ver cómo eso, espero que esto me sirva de buena base, entonces se aplica a lo que es el imperio mundial y cómo cae en Roma con esa característica que se mencionan allá en Daniel 2, 7 principalmente y el 12, 11 y 12. Aquí a Apocalipsis 13 y donde se ve eso mismo y cómo indiscutiblemente se refiere al poder romano, el poder papal, hoy dirigido por los papas o por el papa desde Roma. Pues no sé si alguien quiere hacer algún comentario breve, directo en esta noche, en 2 minutos o 3. Y Muy si no, bien. pues le pasamos a Dulce. ¿Qué es lo que dice aquí? Nadie se Se anima, dice nadie se mutación anima. hacia un feudalismo moderno. Lo que Charlie ha dicho lo confirma. No sé en qué momento vamos. Bueno, a las 8:31. Hace rato de eso vamos a hacer. Pero sí, ese es el sistema que se menciona en Daniel 11, donde dice que déjame ver si lo encuentro, Daniel 11:24. Cuando hablaste de las monedas, Ah, la CBDC, claro que sí. Pero míralo ahí como dice. Y riqueza repartirá sus soldados. Y dice aquí, y en el 39, y los hará señorear sobre muchos y por interés repartirá la tierra. La versión del 60 dice, y por precio repartirá la tierra. ¿Qué es eso? Lo que dice Apocalipsis 18, los manantes de la tierra. Te dan esta línea de trabajo, de hacer dinero, y tú entonces tienes que recoger el dinero y entonces traerlo a donde a las arcas romanas. ¿Ustedes creen que es verdad que esta gente salieron y que inventé una compañía de software y ahora tengo todos los millones del mundo, que ahora me fundé un negocio y me dejan? No, porque se ha inventado, por ejemplo, el carro que funciona con agua y eso lo tumbaron más rápido que inmediatamente. Tesla, transmisión hizo por Nueva York, ahí están los periódicos, por el aire de electricidad y eso no lo hay. El otro día ahí bajé el video, tengo en España, Dulce, en el 57 creo,
un vehículo que funcionaba con baterías eléctricas. Y llegaban al sitio y le sacaban la batería y le ponían otra y ya se la dejaban cargando para que viniera otro y ya eso no está. Entonces, todo lo que hay, todo está controlado por Roma y sus grandes y vastas redes de influencia de universidades y de negocios. Entonces, todo eso manante de la tierra, Mark Zuckerberg, etcétera, le rinde pleitesía a el rey que se siente en el Vaticano, que ha recibido su poder, su trono y gran autoridad del dragón, del mismo Satanás. Pues sí, eso es una forma de feudalismo moderno ya, donde se te da un feudo y tú lo trabajas y tienes que pagar tus impuestos al rey. Adelante, Dulce. Buenas noches y que Dios les bendiga. Bueno, señores, a ver si alguien se anima. A mí me gustaría sí, oír algún pequeño comentario, alguna pregunta, alguna inquietud de lo que estamos aquí, de todo lo que ha dicho Charlie, que ha sido súper interesante. ¿Algún comentario? Bueno, yo espero que por Facebook usted puede dejar sus preguntas allí también, que él gustosamente le va a responder. Bueno, yo creo que ha quedado todo claro. Me imagino que se ha entendido Eso está bueno todo, entonces. todo lo que se ha dicho. Lo único es, que yo quiero que en breve minutito, tú me tienes que explicar ese asuntito, si es que tú estás haciendo una comparación. Yo es que no le había escuchado, honestamente. El asunto de de los 10 cuernos, que todos entendemos que hoy constituye la Unión Europea o los países de la Unión Europea, tú lo traes aquello hacia el presente, con todo lo que está ocurriendo ahora y cómo se está reestructurando todo este mundo. A ver si tú me puedes dar esta pequeña explicación ahí, porque ese punto de vista yo no lo había escuchado. Bueno, voy Antes de a... que Charlie explique eso, yo Dale, le Juan. iba a hacer la pregunta también en ese sentido. Los 10 dedos de la imagen, ¿realmente es Europa dividida? ¿Dónde quedaría China, Japón, los países de África en ese sentido? Y por último, nosotros y Estados Unidos de América, porque en los días de estos reyes, el Dios del cielo va a establecer su reino, pero es en los días de los reyes de Europa. Si Apocalipsis 13 que hemos estado hablando tiene un reino que no es parte de esos 10 que fueron de Europa. ¿O solamente quedarán los reinos de Europa cuando Cristo venga? No, no van a desaparecer los demás reinos y nada más van a quedar Europa. Por eso es que decimos que la aplicación de los 10 dedos del estatua de Daniel 2 tiene mejor relación con los 10 reyes de Apocalipsis 17 que con esa aplicación tradicional que le hemos dado en base a los 10 reinos de Europa. Es eso lo que voy a decir, a recapitular lo que dije ahorita. Es decir, no tiene sentido porque, como decía José, que es lo que dice el texto, en los días de estos reyes es que viene a implementarse el reino de Dios. ¿Solamente son ellos los que reinan? Cuando no son ni siquiera la gran parte del mundo ni la gran influencia en el mundo. ¿O por qué se mencionarían eso? ¿Qué hay que uno ve? No hay nada. ¿O qué papel van a jugar? No pintan que vayan a jugar nada de por sí. Y están solamente como los demás haciendo su parte de acuerdo a lo que dicta Roma, de manera directa o indirecta. Pero sí se mencionan en Apocalipsis, vamos a ponerlo en pantalla, Apocalipsis capítulo 17. Que esa bestia se sentaba sobre los 10, pero no es esa, sino aquí en el versículo, sí, perdón. El versículo 3, me llevó en el espíritu al desierto y vi una mujer, ya veremos luego, cuando lo vimos hoy, que una mujer simboliza una iglesia, sentada sobre una bestia, un poder político escarlata, rojo, tal como el dragón lo es, rojo, bermejo, llena de nombres de blasfemia, lo mismo que se relata en Apocalipsis 13,
Blasfemias son declaraciones ofensivas en contra de Dios. Y que tenía, hablando de la bestia, 7 cabezas y 10 cuernos. En Daniel capítulo 7 se menciona que los cuernos son reinos, así directamente. Entonces en el versículo 7 dice, ¿por qué te maravillas? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene 7 cabezas y 10 cuernos. La bestia que has visto, etcétera, etcétera, etcétera. Y el versículo 2, entonces ya cuando va a los cuernos, dice, y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino. Más recibirán potestad por 1 hora como reyes con la bestia. Si nosotros aplicamos los 10 cuernos de los 10 dedos de Daniel a Europa, ya se habría cumplido y que sería un reino dividido. Pero si lo aplicamos entonces a lo que dice Apocalipsis 17, que lo tenemos en pantalla, esos 10 reyes aún no han surgido y por lo tanto el reino no se habría dividido. Por lo que tendríamos que ver si el reino ahora está como uno, administrado como tal, o una vez que sea sanada la herida de la bestia y ya en un futuro entonces se haga una redistribución de todo lo que hay en el mundo en base a 10 regiones. Eso se ha machacado un montón. Se han presentado que si Norteamérica es una, Latinoamérica es otra y así sucesivamente. Yo creo que tiene mucho sentido. Hay declaraciones del Papa de que se necesitan autoridades supranacionales para cumplir los objetivos de la ONU. Cada vez se van haciendo regiones más fuertes, más generales. Por ejemplo, ahora con la presunta, y suponemos que va a ser así, victoria de Lula en Brasil, ha dicho que quiere llevar una moneda latinoamericana. Y lo mismo ha dicho el de Argentina, si mal no recuerdo. Quieren unir. Y así cada cual se van uniendo y van uniendo los BRICS creciendo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero si viene y reestructuran el mundo y ahí no queda nadie fuera, en 10 regiones, y ese mundo luego se fractura por lo que quieren llegar a ser, que sería un reino dividido, y hacen en uno una forma y en otro otra, y empujando para acá y para allá, como los hay ahora con sus presuntas guerras, que si bien pudieran ser quizás orquestadas, porque Babilonia se dice que controla a todos los reyes de la tierra, también de por sí ellos tienen sus intereses por los cuales luchan, sean convenientes para lo que se quiere lograr ahora, o sean muy precisos en lo que quieren lograr, pues sí sabemos, como dice también Jesús en Mateo 24, que habrá guerras y luchará nación contra nación y reino contra reino. Así que por más unión que puedan tener en algunos sentidos o ponerse de acuerdo en algo, también son rivales. Y cuando esto explote, pues entonces se van a ir a la guerra uno con otro. Y el hermano White también tiene declaraciones sobre eso. Es decir, como si ese presunto acuerdo que pudieran tener ahora por pertenecer a sociedades secretas y estar de acuerdo con Roma, que los manda a hacer lo que estén haciendo, luego llegaría a romperse porque cada uno entonces quiere el mejor lugar. Y mirando la cosa ahora, los chinos y los rusos creen que uniéndose y cerrándole un poco más las llaves a los Estados Unidos, en algunos sentidos, pudieran llegar a tener una primacía que nunca la van a llegar a tener, porque se va a acabar el mundo y los Estados Unidos van a seguir siempre arriba. Miren cómo han subido el dólar y lo van a seguir subiendo. Y en China, justamente ahora cuando pasó la reunión del Partido Comunista, se le dio el notición a los chinos de que no van a alcanzar la supremacía o la posible supremacía económica mundial, que siempre se ha dicho, ay, China ahora es la primera potencia económica del mundo. No, sino hasta 2056 creo que fue que le dijeron. Convenientemente, después que pasaron las elecciones, le dieron los datos verdaderos, porque le presentaron la situación actual de la economía china. Tengo ese video por ahí, voy a ver si se lo mando a Dulce luego para que lo comparta.
Tengo que ver cómo lo encuentro, pero está ahí, es bien corto, del hombre que da la noticia en Europa, en España, de esa noticia económica. Pues nada, yo creo que eso se aplica más conveniente o tiene más acuerdo con lo que son esos 10 cuernos o esa división futura del mundo, porque aún no han recibido reino, pero que será de una breve duración. Aquí dice por 1 hora juntamente reinarán con la bestia. Y luego, pues, saben que cuando digan paz y seguridad vendrá el desastre sobre el mundo entero. Adelante, Dulce. Bueno, señores, qué interesante, Dios mío. La verdad que esto dan ganas como de seguir y no parar, chat. En las De 9:20 no ya. parar. Mira, mira ya el tiempo se nos ha echado encima. La verdad que es para seguir estudiando y analizando porque estamos mirando lo que está pasando en el mundo y cómo se está trabajando para ello, de verdad que sí. Se está trabajando en base a ahora una unidad económica, religiosa, política. O sea que, bueno, están en eso esta gente, están en eso y creo que sí que esto va a pasar. Dios mío, tremendo. No sé si alguien más y si no, cerramos. Cerramos por hoy y ya Dios mediante mañana tenemos programa, no se olviden mis amigos y hermanos. Mañana tenemos escuela sabática, culto divino, tenemos también un tema por la tarde, una charla muy interesante. No se pierdan la programación de mañana. Dios mediante. Así es que vamos entonces a cerrar aquí, Charlie, y despiden en oración y terminamos con el mismo himno que empezamos. Sí, quiero motivar a que los hermanos investiguen en esta próxima semana, porque no será hasta ahora que lleguemos a la parte económica, pero que investiguen de eso, de las CBDCs, se empapen del tema. Es algo que nos afectará a todos y todos tendremos que doblegarnos ante eso, porque se impondrá y no habrá ningún tema religioso en el tapete. Eso ya lo veremos en su momento. Oremos, Padre. Gracias porque tú nos has permitido predicar tu palabra en esta noche. Esperamos, Señor, que podamos compartir este enlace para que otras personas puedan, Señor, animarse a estudiar las profecías tan importantes como Apocalipsis capítulo 3 y tan vigente para nuestros días y que son de importancia eterna. Esperamos, Señor, que tú nos abras el entendimiento, que nos ayudes a hacer nuestra parte que nos toca de manera fiel y luego dejar de tirar consecuencias, Señor. Danos, Señor, un feliz resto de sábado en comunión contigo. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Que Dios les bendiga. Amén, amén. Contendamos siempre por nuestra fe.